3 clanes, décadas de sangre, un pacto de silencio que ningún tribunal ha podido romper del todo. Los Brunos, los Mocos, los Feriantes, nombres en clave que en España significan territorios, miedo y millones. Lo que los medios te contaron fue solo la superficie. Nosotros bajamos hasta el fondo. Lo que vas a ver aquí no tiene versión oficial. Granada, febrero de 2026. Calle Cubillo de Aragón, barrio de Cartuja. Son las últimas horas de la tarde y un hombre maniobra su vehículo para aparcarlo dando marcha atrás. Una operación cotidiana, el tipo de instante que nadie recuerda porque no ocurre nada. Esa tarde ocurrió algo. 2 hombres aparecieron flanqueando el coche, uno a cada lado. Abrieron fuego de forma simultánea desde las ventanas del piloto y del copiloto. 4 impactos. Zonas críticas. El conductor quedó sobre el asiento, rodeado de cristales destrozados y su propia sangre. Quien lo encontró primero no fue ningún agente de la Policía Nacional, fue su propio hijo. Los sicarios desaparecieron. Ningún testigo salió a la calle. Los propietarios de los locales del entorno cerraron sus puertas y se negaron a entregar las grabaciones de vigilancia. No porque no las tuvieran, porque sabían perfectamente a qué familia pertenecía el hombre que acababa de recibir 4 balas, y sabían, con igual precisión, quiénes habían apretado el gatillo. La Policía Nacional necesitó autorización judicial para intervenir más de 50 cámaras de seguridad del Distrito Norte de Granada. 50. En una ciudad española del siglo XXI, a plena luz del día, una ejecución organizada generó un silencio tan compacto, tan coordinado y tan eficiente que el Estado tuvo que requerir a un juez para que le abriera los ojos. Eso no es miedo espontáneo, eso es una estructura. Y esta es la historia de esa estructura, no de un clan, de 3. 3 organizaciones que durante décadas han operado en España bajo una lógica que los cárteles transnacionales no pueden replicar, porque la lealtad que los sostiene no se compra con dinero ni se rompe con una detención. Se hereda, se lleva en la sangre y se defiende, si hace falta, con 4 balas en el interior de un coche aparcado en Granada. Los Brunos, los Mocos, los Feriantes. 3 nombres, 3 territorios, 3 modelos de control, pero un principio común que los hace más resistentes que cualquier organización criminal construida sobre nóminas y contratos. Cuando la estructura familiar es la organización, no existe un eslabón que romper, existen docenas, y cada uno de ellos responde ante los otros con el apellido que comparten. Los Brunos construyeron su fortuna sobre la heroína que devastó a una generación entera en España, y cuando el mercado cambió, no colapsaron, pivotaron, trasladaron el capital a plantaciones industriales de marihuana y a laboratorios de adulteración donde la cocaína se corta con sosa cáustica y pesticidas agrícolas. No porque ignoren lo que eso hace al cuerpo humano, sino porque lo saben y no les importa. Los Mocos convirtieron el Distrito Norte de Granada en un territorio donde la Policía Nacional necesita 200 agentes armados para entrar, y aún así no garantiza que la estructura siga en pie al día siguiente. Plantaciones de marihuana que apagan barrios enteros por el consumo eléctrico ilegal, secuestros con rescates de 15.000 euros, guerras entre clanes arbitradas por figuras de autoridad gitana invocadas como último recurso antes de la masacre. Y los Feriantes, el más insólito de los 3, familias que operan a la luz del día en espacios públicos otorgados por los propios ayuntamientos, que han convertido las ferias de verano, los columpios, las atracciones, los puestos de churros, en un sistema de extorsión piramidal donde nadie trabaja sin pagar su tasa. Y cuando 2 clanes colisionan por una parcela,
la resolución no pasa por el juzgado de lo mercantil. Pasa por las barras de hierro y los cuchillos en pleno Chamartín, o por un vehículo usado como arma homicida en el aparcamiento de una sala de fiestas en el Álamo. Lo que une a estos tres mundos no es la droga ni el dinero, es el mecanismo. La misma ingeniería de silencio que impidió que los vecinos de Cartuja entregaran sus grabaciones voluntariamente, el mismo código que hace que las víctimas de un secuestro no reconozcan a sus captores cuando los tienen enfrente en un tribunal, después de haberlos identificado sin dudar en una fotografía. El mismo sistema que garantiza que cuando el Estado consigue sentar a uno de estos hombres ante un juez, la acusación ya lleva meses siendo desmantelada desde adentro. 3 clanes, 3 geografías, una sola verdad operativa. En España existe un crimen organizado que no necesita importarse. Creció aquí, habla el idioma, conoce las calles y ha aprendido a utilizar el propio sistema de garantías constitucionales como escudo. Lo que viene ahora no es el resumen que publicaron los periódicos, es la disección de cómo se construye ese tipo de poder, cómo se consolida y por qué. Cada vez que el Estado cree haberlo desarticulado, el árbol genealógico produce una rama nueva que ocupa exactamente el mismo lugar. Cuatro balazos disparados desde ambos lados de un coche aparcando. El hijo adentro. Nadie vio nada. Eso no es suerte ni descuido. Es una arquitectura construida durante décadas. Y para entender cómo se construye algo así, hay que ir al principio. Hay un principio que los urbanistas aprendieron tarde y los criminólogos llevan décadas documentando. La ciudad no solo refleja la desigualdad, la produce. Y cuando la produce durante el tiempo suficiente, en los espacios suficientemente olvidados, deja de ser un escenario y se convierte en una herramienta. La Cañada Real Galiana es el ejemplo más brutal de ese proceso en España. 52 kilómetros de cañada ganadera al este de Madrid, ocupada ilegalmente durante décadas hasta convertirse en el mayor asentamiento irregular de Europa. Sin registro municipal, sin infraestructura normalizada, sin presencia institucional que no fuera policial y esporádica. El Estado miraba hacia otro lado, y en ese hueco alguien construyó un mercado. Primero en chabolas, luego en estructuras de ladrillo levantadas sin permiso que nadie iba a denegar porque nadie iba a ir a comprobarlo. El diseño del asentamiento, con su trazado lineal y sus salidas informales hacia descampados y carreteras secundarias, era involuntariamente perfecto para lo que vendría. Una zona de venta al aire libre donde la vigilancia policial llegaba siempre tarde y se iba siempre pronto. En ese contexto se incuban los clanes, no como una decisión romántica de vida al margen de la ley, sino como una respuesta adaptativa a un entorno donde el Estado no presta servicios, pero sí aplica castigos. Si no hay banco que te dé crédito, te lo da el patriarca. Si no hay institución que resuelva tu disputa, la resuelve el Consejo de Familia. Si no hay trabajo formal accesible, el clan tiene economía propia. La estructura familiar extensa deja de ser un rasgo cultural y se convierte en infraestructura de supervivencia. Y cuando esa infraestructura empieza a procesar dinero ilegal, su mayor ventaja competitiva ya estaba instalada desde siempre. La lealtad no se negocia, se nace con ella. Esa es la diferencia fundamental entre un clan y una organización criminal convencional. En un cártel, la traición es posible si el precio es suficiente. En un clan, traicionar significa expulsar a tu propia sangre, condenar a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos. El silencio no es una política interna. Es el único lenguaje que la familia conoce hacia afuera. Los Brunos entendieron eso antes que nadie, y lo monetizaron durante 2 décadas completas. En las décadas finales del siglo XX, cuando la heroína estaba diezmando a una generación entera en los bloques periféricos de Madrid, los Brunos ya estaban posicionados en la cadena. No en la cima, todavía no, pero sí en los eslabones intermedios más rentables. La distribución local, el control de puntos de venta en áreas donde la policía no tenía presencia sistemática. La gestión de las deudas que generaba el consumo compulsivo. La heroína era un negocio extraordinariamente sucio,
con márgenes extraordinariamente altos y una demanda que se autorregeneraba porque el producto mismo destruía la voluntad del cliente de buscar alternativas. Pero la heroína tenía un problema estructural que los Brunos tardaron tiempo en resolver: la dependencia de las redes internacionales de suministro. La droga llegaba a España desde Turquía o desde el subcontinente, atravesaba el estrecho o los puertos del Mediterráneo, y cada eslabón de esa cadena era un punto de vulnerabilidad. Las aduanas, los controles en alta mar, los intermediarios que conocían demasiado y que en algún momento podrían negociar con la Guardia Civil. La internacionalización del suministro era una exposición permanente que el clan no controlaba. El negocio también dejaba rastros inconfundibles: las jeringuillas, los cadáveres de sobredosis en los portales, los adictos convulsionando en las escaleras. Todo eso atraía atención institucional, atención que eventualmente se convertía en redadas, en procesamientos, en condenas largas. El Código Penal español contemplaba penas más severas para las sustancias que causan grave daño a la salud, y la heroína estaba en el tope de esa clasificación. Cada carga interceptada era una sentencia que podía sacar a un patriarca de circulación por años. Así que los Brunos hicieron algo que las organizaciones criminales más primitivas no hacen: pensaron a largo plazo y cambiaron de producto. La marihuana parecía, en comparación, un negocio menor. Pero esa percepción era exactamente la grieta que el clan decidió explotar. El cannabis indoor, cultivado en pisos cerrados con focos halógenos, extractores y sistemas de riego controlados, ofrecía algo que la heroína nunca pudo dar: integración vertical completa. El clan podía controlar la semilla, el cultivo, el secado, el envasado y la distribución sin intervención de ningún tercero externo. Sin cárteles colombianos, sin intermediarios turcos, sin fronteras que cruzar. La materia prima era agua, electricidad robada de la red pública y tiempo. Los pisos comenzaron a multiplicarse en Puente de Vallecas, el distrito, que había absorbido durante décadas la migración interna más humilde de Madrid. Tenía una característica que los Brunos valoraron inmediatamente: una enorme densidad de vivienda vertical, bloques de apartamentos anónimos donde un piso de cultivo podía operar durante meses sin que los vecinos de la escalera supieran exactamente qué había detrás de aquella puerta reforzada. Y si lo sabían, no lo decían, porque en esos barrios las preguntas tenían consecuencias. La inviolabilidad del domicilio, garantizada constitucionalmente, convertía cada piso en una fortaleza legal. Para intervenir, la policía necesitaba una orden judicial motivada, individualizada, específica para esa dirección. No podía actuar por sospecha general, y mientras tramitaba esa orden, el clan podía vaciar el piso, trasladar las plantas y reiniciar en otra dirección a 3 manzanas de distancia. La dispersión era su mecanismo de resiliencia. Ninguna redada podía golpear toda la estructura al mismo tiempo, porque la estructura no existía en un solo lugar. A más de 500 kilómetros al sur, en Granada, el proceso era análogo, pero la geografía era diferente. El distrito norte de la ciudad lleva décadas siendo la suma de todo lo que el urbanismo oficial decidió ignorar. Almanjayar, Cartuja, La Paz, bloques de vivienda pública construidos en los años 70 para alojar a población desplazada, que con el tiempo se convirtieron en territorios con una presencia institucional mínima y una economía informal máxima. Las calles no son laberínticas por diseño, pero sí por acumulación de construcciones irregulares, muros tapiados, pasillos que no aparecen en los mapas. Un extraño tarda 10 minutos en perderse. Alguien que lleva toda la vida ahí puede desaparecer en 30 segundos. En ese entorno operan los mocos desde que el clan comenzó a consolidar su presencia en la zona. Sus primeros pasos no fueron espectaculares. Como casi todas las organizaciones criminales que después se vuelven dominantes, empezaron en los márgenes. Pequeñas transacciones de hachís, control de esquinas, el menudeo que siempre ha existido en los barrios periféricos de cualquier ciudad española. Lo que los diferenció no fue la brutalidad inicial, sino la paciencia estructural. La zona conocida como Las Parcelas se convirtió en su laboratorio.
un espacio donde la morfología urbana permitía establecer lo que los investigadores describen como anillos de seguridad concéntricos. Y en el exterior, los aguadores, jóvenes del propio barrio, a menudo menores de edad, cuya función era detectar la presencia de agentes de paisano o patrulleros y comunicarla hacia adentro. En el anillo intermedio, los distribuidores, en el núcleo, las plantaciones y el dinero. Cuando llegaba la policía, el factor sorpresa ya había desaparecido. El mensaje había viajado por el barrio antes de que el primer agente aparcara el coche. El cultivo industrial de cannabis en el distrito norte de Granada no era un secreto local. Era visible en el consumo eléctrico de los transformadores que colapsaban con una frecuencia imposible de explicar por el uso residencial normal. Los enganches ilegales a la red pública alimentaban miles de focos halógenos funcionando 20 horas al día. Los vecinos que no participaban en el negocio, que eran la mayoría, pagaban ese monopolio criminal con apagones que duraban días. Y los que protestaban aprendían rápido que no había autoridad a la que acudir que llegara antes de que el clan registrara la queja. La consecuencia de ese colapso infraestructural era predecible. La gente que podía irse, se iba. Los pisos vacíos que dejaban eran ocupados por el clan. El territorio se homogeneizaba, y la homogeneización territorial era la consolidación definitiva del poder. Dos ciudades, dos geografías, un mismo principio operativo. Controlar el espacio físico hasta que el espacio trabaje para ti. Los Brunos lo hicieron verticalmente, piso a piso, en Vallecas. Los Mocos lo hicieron horizontalmente, manzana a manzana, en el norte de Granada. Ninguno de los dos terminó ahí. Lo que vino después no fue expansión. Fue algo más peligroso. Fue cuando los dos clanes dejaron de limitarse a vender y empezaron a eliminar. Un hombre recibe 4 balas mientras aparca su coche en Cartuja. Su hijo lo encuentra. Nadie habla. Eso ya lo sabes. Lo que todavía no sabes es cuánto costó construir ese silencio y quién pagó la cuenta. Para entender lo que los Brunos construyeron, hay que entender primero lo que decidieron abandonar. A finales de los 90, la heroína seguía siendo el producto más rentable del mercado negro español, pero tenía un defecto fatal para cualquier empresario con visión de largo plazo. Te obligaba a depender de alguien más. Los cárteles colombianos, las redes turcas, los intermediarios del estrecho. Cada kilo que cruzaba una frontera era un kilo que podía ser interceptado, confiscado o robado por un eslabón de la cadena que no era de tu sangre. Y en la filosofía operativa de los Brunos, la sangre era la única garantía que valía. La decisión fue silenciosa y quirúrgica. El clan empezó a reorientar su capital acumulado hacia otro activo, el cannabis. No el hachís importado del Rif, sino marihuana producida dentro de España, en pisos y naves que ellos mismos controlaban, con semillas que ellos mismos seleccionaban, bajo condiciones que ninguna mano externa podía alterar. Integración vertical aplicada a un negocio ilícito, del invernadero a la bolsita de plástico, sin que nadie ajeno a la familia tocara el producto en ningún punto de la cadena. Las ventajas del modelo eran múltiples y cada una atacaba una debilidad distinta del Estado. Sin importaciones internacionales, desaparecía la exposición en puertos y fronteras, los puntos donde la policía concentraba sus recursos. Las penas por cultivo y distribución de cannabis eran sistemáticamente inferiores a las del tráfico de cocaína o heroína. Y lo más decisivo, la inviolabilidad del domicilio convertía cada piso de cultivo en un castillo constitucional. La policía necesitaba autorización judicial individual, motivada y específica para cada inmueble. Los Brunos podían operar con 10 pisos activos en una misma manzana de Vallecas, y la caída de uno no comprometía automáticamente a los otros 9. El derecho que protegía al ciudadano era exactamente el mismo que protegía al clan. El sistema de producción era industrial en escala y artesanal en discreción. Focos halógenos de alta potencia reemplazaban al sol. Extractores de aire disimulaban el olor del cultivo activo. Los inquilinos de los pisos eran siempre miembros del clan
o personas con vínculos de consanguinidad suficientes para garantizar el silencio. El consumo eléctrico anómalo, la única señal que podía delatar la operación desde fuera, se resolvía pagando a quien había que pagar o enganchando ilegalmente a la red cuando el soborno no era suficiente. Pero el cannabis, por más eficiente que fuera, no había desplazado completamente a la cocaína del portafolio del clan. Los Brunos mantuvieron su presencia en ese mercado, solo que cambiando de rol. Ya no eran importadores expuestos a las rutas del Atlántico, eran procesadores, y en ese cambio de función descansaba la parte más oscura de su historia. El proceso de adulteración de cocaína es, en su forma más básica, un ejercicio de contabilidad. Cada gramo de sustancia inerte que se mezcla con el producto puro es un gramo adicional que se puede vender. Los laboratorios clandestinos desmantelados al clan documentaron el uso de agentes que iban desde lo inocuo hasta lo directamente letal. La tiza y el yeso ganaban peso bruto. Las anfetaminas de baja pureza suplían artificialmente el efecto estimulante. La lidocaína, un anestésico local de uso médico y dental, reproducía con precisión el adormecimiento gingival que los consumidores usaban como prueba de calidad. Se frotaban el polvo en las encías y si dormía, asumían que era buena. Con lidocaína, dormía siempre, sin importar la pureza real de lo que estaban consumiendo. La sosa cáustica es otra historia. El hidróxido de sodio destruye tejido orgánico a nivel celular. En concentraciones suficientes causa necrosis química irreversible. La decisión de incorporarlo al corte no respondía a ninguna lógica técnica, respondía exclusivamente a que era barato, blanco y añadía masa al volumen total. Los pesticidas agrícolas detectados en lotes incautados seguían la misma lógica. El adicto no era un cliente a preservar. Era el último eslabón de una cadena de la que los Brunos ya habían extraído todo el valor posible antes de que el producto llegara a sus manos. Lo que ocurriera después, médicamente, era un problema de urgencias hospitalarias, no del clan. En todos los informes forenses sobre esos lotes aparece una palabra que se repite: desconocido. Composición química, desconocida. Origen de los adulterantes, desconocido. ¿Cuántas personas murieron por esa sosa cáustica en concreto? Desconocido. El sistema que los Brunos construyeron era tan eficiente que ni siquiera dejaba muertos rastreables. Solo urgencias, solo estadísticas de sobredosis sin causa clara. El mercado perfecto. A 700 kilómetros al sur, en el distrito norte de Granada, los Mocos estaban construyendo un sistema distinto. No de laboratorio, sino de territorio. Lo que los Brunos hacían con capital y discreción, los Mocos lo hacían con presencia física y miedo permanente. Las parcelas en Almanjayar tienen una morfología urbana que cualquier urbanista describiría como problemática y que cualquier clan con aspiraciones territoriales reconocería como una fortaleza. Calles estrechas con salidas controlables. Bloques de viviendas cuyas plantas bajas funcionaban como puestos de observación sin necesidad de modificar nada. Accesos reducidos que cualquier vehículo policial tenía que transitar de forma visible antes de llegar al punto de operación. Los Mocos no diseñaron ese barrio, pero lo leyeron mejor que nadie. El sistema de vigilancia que desplegaron se conocía como la Red de Aguadores, residentes del entorno distribuidos en los puntos estratégicos del barrio con una tarea única: detectar la presencia policial y transmitir la alerta antes de que los agentes alcanzaran el radio de operación del clan. La comunicación era elemental. Una señal visible desde una ventana, un sonido específico, un gesto entre personas que llevaban años coordinando el mismo protocolo. Cuando la Policía Nacional llegaba a las parcelas, el factor sorpresa había desaparecido minutos antes. Lo que encontraban eran espacios aparentemente vacíos y caras que no reconocían a nadie. El cultivo de cannabis a escala industrial tenía un problema que ningún nivel de discreción podía resolver completamente: el consumo eléctrico. Miles de plantas bajo focos de alta potencia, con sistemas de extracción funcionando las 24 horas, generaban una demanda energética imposible de mantener dentro de los parámetros normales de un bloque residencial. Los Mocos resolvieron el problema con enganches ilegales masivos a la red de distribución.
no uno o dos por bloque, sino sistemas completos de derivación de carga que alimentaban simultáneamente decenas de plantas en múltiples pisos. Las consecuencias para el resto del barrio eran inmediatas y repetidas. Los transformadores de la zona colapsaban bajo la sobrecarga. Los cortes de suministro se extendían durante días, a veces semanas. Los vecinos que no tenían ninguna relación con el clan se quedaban sin luz, sin nevera, sin calefacción. Presentaban las reclamaciones correspondientes. Los técnicos llegaban, reparaban y el ciclo recomenzaba. La degradación era constante y calculada. Quien podía marcharse, se marchaba. Los inmuebles vacíos eran ocupados. El clan expandía su perímetro de control sin necesidad de intimidar directamente a nadie. La infraestructura colapsaba sola, y ellos llenaban el vacío. El 16 de noviembre de 2019, el Estado intentó responder a esa consolidación. La Operación Cake fue la respuesta institucional más ambiciosa que Granada había visto en años contra el narcotráfico local. Más de 200 agentes de la Policía Nacional desplegados de forma coordinada en las parcelas en un asalto planeado durante meses. El operativo culminó con 14 detenciones, entre ellas 2 menores de edad, incorporados al esquema del clan precisamente porque sus consecuencias penales eran mínimas y su utilidad como cortafuegos era máxima. 14 detenidos en una operación de 200 agentes. El clan tenía árboles genealógicos suficientemente extensos para absorber ese impacto sin que la estructura superior sufriera daño permanente. En semanas, la reorganización estaba en marcha. Las plantaciones desmanteladas eran reemplazadas en pisos distintos del mismo perímetro. Los aguadores seguían en sus puestos. El Distrito Norte seguía siendo el Distrito Norte. Y mientras los brunos adulteraban en Madrid y los mocos cultivaban en Granada, existía un tercer modelo de negocio criminal que operaba a plena luz del día en los recintos más públicos del país, sin necesidad de esconderse en ningún piso ni de burlar ninguna red eléctrica. Los clanes de los feriantes habían encontrado algo más sofisticado que el narcotráfico. Habían encontrado el Estado. Las ferias patronales en España generan una derrama económica enorme y recurrente. Los ayuntamientos administran el espacio público asignando parcelas mediante licencias y tasas establecidas por ordenanza. El sistema fue diseñado para garantizar acceso equitativo a los trabajadores del sector. Los clanes criminalizados dentro del gremio convirtieron ese sistema en el esqueleto de una estructura de extorsión piramidal que funcionaba con una eficiencia que cualquier empresa legal habría envidiado. El mecanismo era simple en su diseño y devastador en su aplicación. Las familias hegemónicas ocupaban los bloques de parcelas más rentables de cada feria invocando el derecho de antigüedad. Llevan aquí más años que nadie, tienen más miembros que nadie y cualquier contestación a esa ocupación tiene consecuencias que nadie en el gremio quiere experimentar. Una vez consolidada la posición, actuaban como intermediarios obligatorios entre la administración local y los trabajadores autónomos menores. Subarrendaban el espacio a un precio que no estaba en ninguna ordenanza municipal y que nadie había fijado democráticamente. Era simplemente lo que la familia decía que costaba, y quien no pagaba, no trabajaba. En Galicia, el clan de los Morones perfeccionó este modelo durante años sin interferencia institucional significativa. Decidían unilateralmente quién podía instalar un puesto en los mercadillos de la región y quién quedaba fuera. La tasa que cobraban a cada feriante y vendedor ambulante era de 150 euros por puesto. No era negociable, no tenía factura, no existía ningún contrato que la respaldara. Era simplemente lo que se pagaba para poder trabajar. Multiplicada por el número de puestos en cada feria y por el número de ferias en la temporada, esa cifra generaba un flujo de efectivo completamente invisible para la Hacienda española y perfectamente controlable para el clan. En Madrid, la disputa por ese mismo espacio tenía otros protagonistas y una temperatura considerablemente más alta. Los Marinkovic, con su base logística en Humanes, al sur de la capital, y los Georgevik, con presencia en distintos puntos del área metropolitana, compartían un mercado que ninguno de los dos estaba dispuesto a dividir de forma pacífica. La historia entre las dos familias acumulaba décadas de agravios, disputas por ubicaciones en ferias concretas,
acusaciones de invasión de territorios que cada clan consideraba suyos por derecho de origen. Cuando equipos periodísticos intentaron acercarse a los Marinkovic para documentar las disputas por las licencias municipales, la respuesta fue inmediata: asedio físico, amenazas directas. Te diría que te vayas, al final te pego un tiro, no como metáfora, como instrucción. 3 modelos distintos, 3 geografías distintas, 3 productos distintos, pero el mismo mecanismo en el centro de todos: la familia como muro. No como red de contención social, como muro. El Estado puede demoler un piso en Vallecas, puede detener a 14 personas en las parcelas, puede investigar las tasas ilegales en una feria de Galicia. Lo que no puede hacer es penetrar el silencio de alguien que sabe que hablar significa traicionar a su propia sangre. Y en esos 3 clanes, ese silencio no era una virtud cultivada. Era el único lenguaje que todos habían aprendido desde niños. Los 3 sistemas funcionaban en paralelo, sin coordinación entre sí, pero con una eficacia estructural casi idéntica. Y en la medida en que cada uno dominaba su sector, generaban una liquidez que fluía hacia arriba en la pirámide y hacia abajo en el árbol genealógico, manteniendo a las familias enteras dentro del sistema con una lógica que no necesitaba coerción interna. El dinero llegaba, la protección llegaba. La lealtad no requería ser exigida porque nadie que creciera dentro de esas estructuras podía imaginar una alternativa real fuera de ellas. Lo que nadie en esas investigaciones había calculado todavía era que la siguiente grieta no vendría del Estado, vendría de adentro, de la misma sangre que hacía indestructible al sistema. Un vehículo localiza a 3 personas escondidas entre unos matorrales y pasa por encima de sus cuerpos a alta velocidad. Eso ocurrió en España, en julio de 2020, a la salida de una boda, y nadie fue detenido esa noche. Lo que viene ahora te va a explicar por qué eso es posible. Hasta este punto, los clanes habían demostrado una cosa con absoluta claridad. El sistema que habían construido no dependía de que todo saliera bien. Dependía de que, cuando algo fallara, la estructura familiar absorbiera el golpe sin desmoronarse. Esa resiliencia había sobrevivido redadas, detenciones y operaciones con 200 agentes. Lo que ningún análisis policial había calculado correctamente era el riesgo que venía de adentro. La grieta no la abrió el Estado, la abrió la propia sangre. Abril de 2020. España lleva semanas en confinamiento estricto. Las calles están vacías, los controles policiales son permanentes y la movilidad civil es prácticamente nula. Para los clanes del Distrito Norte de Granada, ese escenario tiene una ventaja y un problema. La ventaja: la presión policial está concentrada en hacer cumplir el confinamiento, no en operativos de narcotráfico. El problema: cualquier incidente entre clanes en ese contexto no tiene válvula de escape. No hay bares donde negociar, no hay neutrales que medien en persona, no hay territorio público donde mostrar músculo sin atraer atención inmediata. Todo lo que se acumula, explota. El detonante fue absurdo en su origen y catastrófico en sus consecuencias. Un joven conocido en el ecosistema criminal granadino como el Bananillo, perteneciente al clan de los Bananos que operaban en la zona de Pinos Puente, intentó evadir un control de la Guardia Civil durante el confinamiento introduciéndose en un bloque de viviendas. No era su bloque, era territorio de los Mindolos. Los agentes, al seguirle el rastro, accedieron al edificio y en el interior encontraron lo que no buscaban: un vivero vertical de cannabis con más de 3.000 plantas en plena fase de cosecha, listo para generar una rentabilidad millonaria en cuestión de días. La incautación fue total. La pérdida, para los Mindolos, fue devastadora. En la lógica de los clanes, una pérdida de esa magnitud no es un accidente de negocio, es una deuda de sangre con nombre y apellido. Los Mindolos exigieron reparación económica inmediata o, en su defecto, la entrega del Bananillo. Los Bananos rechazaron ambas condiciones.
Ahí se activó el mecanismo de alianzas que define cómo funciona realmente el poder en el Distrito Norte cuando la diplomacia fracasa. Los bananos cerraron filas con los chumingos y con los tripones, una familia cuya estructura interna estaba encabezada por una matriarca que llevaba años tejiendo lealtades en la zona. El número los favorecía. Los mindolos, superados en efectivos, recurrieron a sus vecinos más próximos en el mapa territorial, los mocos. Y los mocos aceptaron. Con esa decisión, el conflicto dejó de ser una disputa entre clanes menores por una plantación destruida y se convirtió en una confrontación entre dos coaliciones armadas en una ciudad paralizada por una pandemia. Las comunicaciones interceptadas posteriormente por las fuerzas de seguridad revelaron el calibre real del arsenal que los mocos estaban dispuestos a desplegar. No se hablaba de navajas ni de pistolas. Se hablaba de fusiles Kalashnikov, los mismos que en conflictos convencionales se utilizan para combate de infantería. Granada, en pleno estado de alarma, estuvo a semanas de convertirse en el escenario de una guerra de clanes con armamento de asalto, mientras el resto del país aplaudía desde los balcones. Lo que frenó la escalada no fue la policía. Fue una figura que el ordenamiento jurídico español no reconoce, pero que en ese ecosistema tiene más autoridad que cualquier tribunal: el tío Casiano, una especie de árbitro supremo, un patriarca cuya legitimidad dentro de la estructura social de los clanes gitanos trasciende los territorios y las familias. Cuando su nombre empezó a circular en los mensajes entre clanes como posible mediador, fue la primera señal de que incluso los más violentos entendían que cruzar cierta línea tendría consecuencias irreversibles para todos. La guerra no se libró, pero el equilibrio que quedó era frágil, sostenido únicamente por el cálculo de que la destrucción mutua no beneficiaba a nadie. Eso no es paz, es un armisticio sin fecha de vencimiento. 4 años después, en mayo de 2024, la temporada feriante comenzó a activarse en Madrid. Con ella, volvieron a despertarse los agravios acumulados entre los Marinkovic y los Georgevich, las dos familias que desde hace décadas se disputan el control de los espacios feriales en la capital. La disputa no es abstracta. Cada ubicación en una feria equivale a ingresos concretos durante semanas, y el control de bloques enteros de licencias representa una diferencia de decenas de miles de euros por temporada. Cuando dos estructuras con ese nivel de interés económico se cruzan sin acuerdo previo, el resultado es predecible. El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián, en el distrito de Chamartín. No en un descampado periférico, no a las 3 de la madrugada, en pleno día, en una de las zonas más residenciales y pudientes de Madrid. Lo que empezó como una discusión entre miembros de ambas familias escaló en minutos a una batalla campal que involucró a decenas de personas. Las herramientas de montaje que los feriantes llevan consigo por razones laborales, llaves, barras metálicas, tensores, se convirtieron en armamento improvisado. A eso se sumaron palos, objetos contundentes y armas blancas que la Policía Nacional tuvo que recoger del suelo una vez que logró disolver la pelea. El saldo: 11 personas atendidas por las unidades del Sistema de Atención Médica de Urgencias y Emergencias de Madrid. 5 de ellas con heridas graves por arma blanca. El caso más crítico: un hombre con una perforación abdominal profunda que requirió cirugía de urgencia. Todo esto a metros de un colegio, en una tarde de lunes, en una calle con vecinos que salieron a sus ventanas a ver qué estaba ocurriendo. El mensaje que los Marinkovic y los Georgevich enviaron ese día no iba dirigido al barrio. Iba dirigido el uno al otro, y era perfectamente claro. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un metro cuadrado de feria sin cobrar el precio en sangre. Pero si existe un episodio que condensa todo lo que los clanes feriantes son capaces de hacer cuando el conflicto interno toca fondo, ese ocurrió el 26 de julio de 2020 en El Álamo, un municipio de la provincia de Madrid. Esa noche, una familia celebraba una boda, una reunión de sangre de las que dentro de estos núcleos tienen un peso ceremonial que va más allá de lo social. Son la demostración pública de que el clan está unido, de que las jerarquías se respetan, de que el linaje continúa. Lo que nadie calculó es que dentro de esa misma celebración había una fractura que llevaba tiempo presionando desde adentro. La disputa se activó durante el festejo.
9 individuos del mismo entorno familiar se volvieron contra un grupo reducido de los suyos. Antonio, su esposa Jessica y su cuñada Lucía, de 18 años, huyeron a pie de la turba, intentando ganar distancia en la oscuridad de la madrugada. Se ocultaron entre unos matorrales a unos 300 metros del local, convencidos de que la distancia y la noche les daban protección. No fue suficiente. Sus perseguidores los buscaron, y cuando los encontraron, no usaron un arma de fuego ni un cuchillo. Usaron un vehículo. Lo dirigieron deliberadamente contra los 3 cuerpos escondidos entre la vegetación y pasaron por encima de ellos a alta velocidad. Antonio y Jessica murieron en el lugar por los traumatismos. Lucía sobrevivió, pero los daños neurológicos fueron permanentes, parálisis de la mitad del rostro. Los 4 hijos menores del matrimonio quedaron huérfanos en una noche. El vehículo fue abandonado pocas horas después. Los responsables desaparecieron antes del amanecer, absorbidos por la red de protección que los clanes gitanos mantienen a lo largo de todo el territorio nacional. Lo más revelador de ese episodio no es la brutalidad, es lo que ocurrió después. 2 meses más tarde, nadie había sido detenido. La maquinaria de silencio que hace invulnerables a estos clanes frente a los tribunales funcionó con la misma eficiencia dentro de la propia comunidad feriante que en cualquier operación de narcotráfico. La familia que mató a Antonio y a Jessica era la misma familia que los había convocado a celebrar. Eso no es una contradicción. Es el principio de funcionamiento exacto de estos grupos. La sangre une, pero cuando se quiebra por dentro, la sangre también destruye con una eficiencia que ningún rival externo podría igualar. El miedo que generan estas dinámicas tiene consecuencias directas sobre las poblaciones que acogen a los feriantes cada temporada. En un municipio de la provincia de Badajoz, tras el asesinato reciente de un feriante a manos de un rival, el gremio entero desmanteló sus instalaciones y abandonó el pueblo horas antes de que comenzara la feria. No fue una decisión administrativa, fue una huida en masa. Y antes de marcharse, dejaron una advertencia que circuló entre los vecinos con una precisión desconcertante: que no fuera nadie a la feria porque iba a haber una batalla. No era una amenaza vaga, era una certeza operativa. Alguien sabía exactamente qué venía y prefería vaciar el pueblo antes de que la represalia llegara con testigos delante. Los ayuntamientos que pierden su feria patronal no reciben una explicación formal. Reciben el silencio de unos puestos vacíos y el rastro de cables desmontados en el suelo. La administración local, en esos casos, no tiene capacidad de reacción porque el conflicto que genera la huida no pasa por ningún canal oficial. Ocurre en una red de comunicaciones internas entre familias que llevan décadas moviéndose por el mismo circuito de ferias, que se conocen los nombres, las matrículas y las rutas de todos los que compiten por los mismos espacios. A estas alturas, la grieta que recorre a los 3 clanes es visible desde cualquier ángulo. En Granada, la guerra entre los mocos y los clanes aliados casi produce un enfrentamiento con armamento de asalto en pleno confinamiento. En Madrid, 2 familias de feriantes convirtieron el barrio más exclusivo de la capital en un campo de batalla. En el Álamo, una celebración familiar terminó con 2 muertos atropellados deliberadamente y una joven con daño neurológico permanente. Y en Badajoz, una feria entera fue cancelada por la certeza de que la violencia llegaría antes que los clientes. Ninguno de estos episodios destruyó a los clanes. Ninguno produjo condenas que desarticularan sus estructuras. Los mocos siguieron en las parcelas. Los Marinkovis y los Georgevis siguieron en las ferias. Y la red de protección que permitió que los asesinos de Antonio y Jessica se esfumaran en la madrugada siguió operativa, esperando la próxima vez que hiciera falta. La siguiente operación policial contra los mocos comenzó con 50 cámaras de seguridad que nadie quería entregar y terminó con algo que los investigadores no esperaban encontrar: la prueba de que el asesino había sido enviado por un amigo íntimo de la víctima.
recibió 9 puñaladas en la cabeza, el pecho y el abdomen. Sobrevivió. 3 meses después, los que lo mandaron a matar ya estaban en el suelo con 4 balas cada uno. Eso no es justicia, es contabilidad. Lo que viene ahora es el momento donde el Estado decide pelear en serio. Te vamos a mostrar cómo lo hizo, por qué no alcanzó y qué quedó en pie cuando se fue el humo. La noche del 25 de noviembre de 2025, un miembro del clan de los Mocos entró a una discoteca en Santa Fe, a pocos kilómetros al sur de Granada. No salió caminando. Adentro, en un momento de descuido o de confianza mal calibrada, individuos vinculados al clan rival de los Muos lo interceptaron. Lo que siguió no fue una pelea, fue una ejecución con arma blanca de grandes dimensiones, metódica y encarnizada. 9 puñaladas repartidas entre la cabeza, el tórax y el abdomen. La víctima llegó al hospital en estado crítico. Entró a la unidad de cuidados intensivos con los órganos comprometidos y la vida suspendida por un hilo. La Guardia Civil activó de inmediato la denominada Operación Sivanta. El trabajo de campo fue quirúrgico. Identificaron a 2 agresores con rapidez notable. Un adulto de 23 años que actuó como cooperador necesario, facilitando la logística del asalto, ingresó a prisión sin fianza. El segundo agresor, el que ejecutó físicamente las 9 cuchilladas, tenía 17 años. Fue internado en un centro de menores. 17 años. El clan de los Muos había enviado a un menor a hacer el trabajo más sucio porque entendía perfectamente el funcionamiento del sistema penal. Las consecuencias legales para un menor son una fracción de las que enfrentaría un adulto. No es improvisación, es ingeniería legal aplicada al sicariato. Pero la Operación Sivanta no cerró nada. Dentro de la lógica de los clanes, una herida tan grave a uno de los suyos no se salda con detenciones policiales, se salda con sangre equivalente. Los Mocos lo sabían, los Muos también lo sabían. El problema era el tiempo y el lugar. El lugar llegó en febrero de 2026. El barrio de Cartuja, distrito norte de Granada, calle Cubillo de Aragón, a metros del conocido Hotel Luz. Un hombre vinculado a los Muos maniobra su vehículo marcha atrás para estacionar. Es el momento de mayor vulnerabilidad posible al volante. La atención dividida, los espejos, el ángulo ciego. 2 individuos aparecen flanqueando el automóvil de forma simultánea. Abren fuego desde la ventana del piloto y desde la del copiloto al mismo tiempo. Fuego cruzado, 4 impactos en zonas críticas. El conductor cae sobre el asiento con el cuerpo destrozado, rodeado de cristales. Su propio hijo es quien lo encuentra. La escena es clínica en su precisión. No hay testigos que quieran hablar. Los propietarios de los locales adyacentes, paralizados por el miedo a represalias, se resisten activamente a entregar las grabaciones de sus cámaras de seguridad. La omertá no es únicamente el silencio del clan, es el silencio de todos los que viven cerca del clan y han aprendido, a fuerza de años, que hablar cuesta más que callar. El grupo de homicidios de la Policía Nacional no tenía testigos, no tenía cooperación voluntaria, tenía 50 cámaras de seguridad del Distrito Norte que solo podían intervenir con autorización judicial individual para cada dispositivo. El proceso fue lento, burocráticamente exhaustivo y absolutamente necesario. Más de 50 grabaciones revisadas fotograma a fotograma por la policía científica. El análisis forense de los vestigios en la escena. El rastreo de redes sociales de los individuos del entorno de ambos clanes. Y entonces apareció la pieza que lo cambió todo. Horas antes del tiroteo, un hombre había entrado a un club nocturno del barrio. No era un desconocido para la víctima, era un antiguo amigo íntimo. Entró, confirmó visualmente que el objetivo estaba presente y transmitió la coordenada exacta a los sicarios que esperaban afuera. Un ojeador, un hombre que usó años de amistad como cobertura de inteligencia. La traición más fría posible dentro de un mundo donde la lealtad lo es todo. El análisis de las cámaras permitió rastrear sus movimientos, cruzarlos con los de los agresores y reconstruir la conspiración completa. 5 individuos fueron detenidos,
3 miembros de los Mocos ingresaron a prisión por homicidio en grado de tentativa. Los registros domiciliarios ejecutados simultáneamente añadieron otro delito contra la salud pública: un arma de fuego, elementos de corte, más de 8.000 euros en efectivo y un cargamento de lo que en el mercado se conoce como cocaína rosa, o Tusi, una mezcla sintética de alto precio que los Mocos habían incorporado a su catálogo. El clan no había estado quieto mientras planeaba la represalia. Nunca están quietos. A más de 600 kilómetros al norte, en Galicia, el Estado había dado otro golpe, este contra un clan diferente, en un mercado diferente, pero con la misma mecánica de poder: los morones. Durante años, esta familia había ejercido un control casi feudal sobre los mercadillos y ferias de la región. Decidían quién podía trabajar y quién no. Desterraban familias enteras y cobraban 150 euros por puesto a cada feriante y vendedor ambulante que quisiera operar bajo su territorio. En abril de 2016, un juzgado de instrucción de Cangas instruyó la denominada Operación Vida. La Guardia Civil desplegó el dispositivo y detuvo a 11 individuos. El patriarca del clan y 3 de sus hijos ingresaron a prisión incondicional. El golpe fue lo suficientemente sólido como para forzar una reacción institucional que rara vez ocurre. La delegación del gobierno en Galicia emitió una advertencia directa a todos los ayuntamientos de la región. Las licencias para ferias y mercadillos debían otorgarse de forma estrictamente individual, con plenas garantías administrativas, en lugar de conceder bloques opacos a patriarcas que luego gestionaban el espacio a través de la coacción. Por primera vez, una institución del Estado reconocía públicamente que el proceso de adjudicación de licencias había sido capturado por un clan familiar. Pero entender por qué estos golpes no derrumban la estructura requiere mirar lo que ocurre después de las detenciones. Requiere mirar los juicios. El caso Moco de 2012 es el ejemplo más devastador. Varios miembros del clan fueron procesados por interceptar a víctimas en la vía pública, privarlas de libertad y exigir rescates de hasta 15.000 euros. El método era psicológicamente devastador. Revelaban a las víctimas información precisa sobre la ubicación y las rutinas de sus familiares directos para garantizar que, incluso tras ser liberadas, no acudieran a la policía. El Ministerio Público solicitó penas conjuntas de entre 10 y 12 años por detención ilegal, robo con intimidación y tenencia ilícita de armas. Las pruebas reunidas durante la investigación eran sólidas. Luego comenzó el juicio oral, y las víctimas que habían identificado inequívocamente a sus secuestradores meses antes, en reconocimientos fotográficos realizados lejos del clan, se sentaron frente al tribunal y entraron en flagrantes contradicciones. Expresaron una incapacidad repentina para reconocer a los acusados sentados a pocos metros. La Fiscalía, sin pruebas definitivas que pudiera sostener ante el jurado, se vio forzada a pedir la libertad con cargos de los principales encausados. El principio de indubio pro reo, la duda beneficia al acusado, funciona como garantía democrática imprescindible. Y los clanes lo explotan con la misma precisión con que usan un menor de edad como sicario. Saben exactamente dónde están los límites del sistema y construyen su operación alrededor de esos límites. No es casualidad, es doctrina. La maquinaria de intimidación se activa en el momento en que se produce una detención. El clan identifica a las víctimas y a los testigos, despliega visitas nocturnas, daños a la propiedad, presión sobre los familiares. El terror no necesita ser explícito para ser efectivo. Basta con que la víctima sepa que los secuestradores conocen la dirección del colegio de sus hijos. Basta con eso para que, llegado el momento de declarar ante el tribunal, la memoria falle de forma conveniente. El uso de menores opera con la misma lógica. En la Operación Cake de 2019, entre los 14 detenidos había 2 menores que los mocos empleaban en la base de la pirámide delictiva. En la Operación Sivanta, el agresor físico tenía 17 años. Cada menor detenido es un cortafuegos que absorbe el impacto penal y protege a los adultos que dieron la orden. Y cuando el menor cumple su condena reducida y sale del centro de internamiento, regresa al único mundo que conoce, el clan. La liquidez que generan estas organizaciones completa el blindaje. Las ganancias del cultivo de miles de plantas de marihuana
los 150 euros por puesto multiplicados por cada feriante de cada mercadillo de Galicia durante años, los 8.000 euros en efectivo y el cargamento de cocaína rosa incautados a los mocos en un solo registro domiciliario. Esa liquidez se convierte en defensas legales de primer nivel. Bufetes especializados en derecho penal que impugnan cada diligencia solicitan la nulidad de las intervenciones telefónicas alegando falta de motivación judicial, exigen el archivo por roturas en la cadena de custodia y dilatan los procedimientos durante años hasta que las atenuantes por dilaciones indebidas reducen condenas severas a penas que no implican el ingreso efectivo en prisión. Los clanes no sobreviven a pesar del sistema legal, sobreviven dentro de él, usando sus garantías como escudo con una eficiencia que desafía a cualquier operación policial. Cada redada desarticulada, cada condena reducida, cada testigo que no reconoce a su agresor ante el tribunal, refuerza en el interior del clan la misma narrativa: somos intocables. Y en gran medida, tienen razón. 3 miembros de los mocos en prisión preventiva por el tiroteo de Cartuja es un resultado concreto, pero el clan de los mocos sigue en el distrito norte de Granada. Los muos siguen en sus territorios. Los brunos siguen cultivando. Los Marinkovic y los Georgevich van a estar en la próxima temporada de ferias. Los morones perdieron al patriarca y a 3 hijos, y 11 personas fueron detenidas en la Operación Vida. Pero el vacío de poder que dejaron no lo ocupó el Estado. Lo ocuparon otras familias que esperaban su turno. Cada operación policial que desarticuló a uno de estos clanes fue celebrada como un éxito, y técnicamente lo fue. Pero el árbol genealógico produce ramas con la misma velocidad con que el Estado las corta. La pregunta que nadie en los comunicados de prensa se atrevió a formular es esta: si el sistema funciona, ¿por qué siguen ahí? El ojeador que traicionó a su amigo de toda la vida para señalarlo a los sicarios recibió su condena. Los líderes del clan que ordenaron el disparo siguen libres. Eso no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando exactamente como los clanes lo diseñaron para que funcione. Y ahora te vamos a explicar por qué nadie va a cambiarlo. Hay una forma de medir el poder real de una organización criminal. No cuánto dinero mueve, no cuántos cadáveres deja. La medida exacta es cuántos golpes del Estado puede absorber sin que su estructura cambie de forma. Los brunos sobrevivieron el colapso del mercado de la heroína y emergieron con un emporio de cannabis integrado verticalmente. Los mocos resistieron una redada de 200 agentes en 2019, una guerra entre clanes en cuarentena y una cadena de ejecuciones y contraataques que duró hasta 2026. Los feriantes perdieron a los morones en Galicia y antes de que el patriarca terminara de instalarse en prisión, otras familias ya ocupaban los mercadillos que él había controlado. Esto no es resiliencia, es arquitectura. La primera capa de esa arquitectura es económica. El cultivo industrial de cannabis que los brunos perfeccionaron genera beneficios que no tienen comparación con ningún negocio legal accesible desde sus barrios de origen. Con esa liquidez se contratan los bufetes que conocen cada grieta del sistema procesal español. Equipos que impugnan las intervenciones telefónicas por falta de motivación judicial, que solicitan la nulidad de registros por defectos en la cadena de custodia, que dilatan los procedimientos durante años hasta que las atenuantes por dilaciones indebidas convierten condenas de 12 años en penas que no implican ingreso en prisión. La justicia no se compra directamente, se agota, y cuando se agota, el principio de indubio pro reo hace el resto. La segunda capa es constitucional, la inviolabilidad del domicilio, que protege a cualquier ciudadano de la arbitrariedad del Estado, exige una orden judicial individual, motivada y específica para cada piso que los clanes utilizan como plantación o almacén. En un bloque donde docenas de apartamentos funcionan como nodos de una misma red, la policía necesita docenas de órdenes distintas. El tiempo que tarda ese proceso burocrático es tiempo que los clanes usan para vaciar, destruir o mover.
Lo que la Constitución diseñó como garantía de la libertad individual, el crimen organizado lo ha convertido en su cortafuegos más eficiente. La tercera capa es humana y es la más brutal. En el juicio del caso Moco, las víctimas que habían identificado con precisión a sus secuestradores en fotografías meses antes fueron incapaces de reconocerlos en la sala. No fue olvido, fue cálculo de supervivencia. El clan no necesita amenazar en el juzgado. Le basta con que la víctima sepa, antes de entrar, que sus hijos tienen una rutina conocida, que su dirección es conocida, que el clan tiene memoria larga y que el Estado no puede protegerla las 24 horas durante el resto de su vida. Ese conocimiento es suficiente para que cualquier testimonio se desintegre ante el tribunal. Sin prueba, no hay condena. Sin condena, no hay consecuencia. El ciclo cierra. Hay algo que los informes policiales no escriben nunca, pero que cualquier investigador que haya trabajado estos casos sabe. Los clanes no temen al Estado. Lo estudian, conocen los plazos de prescripción, los umbrales de prueba, los mecanismos de atenuación. No los temen porque los entienden mejor que muchos funcionarios que los persiguen. Y mientras el Estado sigue usando las mismas herramientas contra una estructura que las tiene catalogadas y neutralizadas, la temporada de verano ya arrancó. Las ferias están montadas, los puestos asignados, alguien está cobrando el dinero de las parcelas en efectivo, exactamente como hace 30 años. Los Brunos no están en las noticias esta semana. ¿Eso no significa que no estén cultivando? Significa que están cultivando sin errores. Los Mocos controlan todavía el distrito norte de Granada. La guerra con los Muos no los desmanteló, los recalibró. Los heridos de febrero de 2026 fueron sustituidos en la jerarquía antes de que terminara el mes. Los feriantes llevan décadas demostrando que cada patriarca detenido es reemplazado por un hijo, un sobrino o un primo con el mismo apellido y las mismas rutas. La sangre no es una debilidad de estos grupos, es su sistema de continuidad. Lo que queda cuando termina de leerse este expediente no es una historia de criminales vencidos. Es la imagen de 3 estructuras que han encontrado la forma de existir dentro del Estado sin necesitar su permiso. No están en las sombras, están en los barrios, en las ferias, en los mercadillos de verano, en los bloques de apartamentos donde los transformadores siguen colapsando. Y la próxima redada, si llega, ya tiene su respuesta preparada. El árbol genealógico tiene ramas de sobra. El único testigo que podría haber cerrado el caso de El Álamo nunca declaró. No porque no supiera, porque sabía demasiado bien lo que le pasaría si lo hacía. Esa es la diferencia entre estos clanes y cualquier otra organización criminal. No necesitan silenciar a todos. Les basta con que cada persona calcule, por su cuenta y en silencio, que hablar no vale lo que cuesta. Mientras ese cálculo siga siendo el mismo, el veredicto también lo será. Este expediente se cierra. El archivo, no. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal española, suscríbete y activa la campana. Deja en los comentarios qué clan, qué imperio o qué silencio debemos diseccionar la próxima vez. Alguien tiene que hacerlo.